Hola, mis amores, recuerda que la inteligencia es sexy. Oh, sí. Hoy vamos a aprender un poquito más sobre filogenia y ontogenia porque mi tarea es comentar en un foro, entonces tengo que dar mi propia definición y para eso vamos a leer qué es lo que se define bien y ya después yo lo pondré en mis palabras. Bueno, ¿qué significa filogenia? La filogenia es la relación de parentesco entre especies en general. El término filogenia proviene del griego filón, que significa raza, y genea, que significa generación. Fue propuesto en 1866 por el embriólogo alemán Ernst Haeckel y trataba de recoger de forma significativa y funcionalmente efectiva las tesis evolucionistas mantenidas y difundidas por los naturalistas británicos Darwin y Russell Wallace. En conjunto de adaptaciones conseguidas a lo largo de la filogenia, que recoge el acervo genético de la especie y capacita a cualquier miembro de la misma para recibir un determinado espectro de estímulos, procesa de una manera determinada esta información y emite una respuesta conductual. Por lo tanto, estas adaptaciones son las responsables de las diferencias que hay entre especies. Son la causa, por ejemplo, de que las abejas posean fotorreceptores sensibles a la luz ultravioleta, de que nuestra especie pueda comunicarse a través del lenguaje o de que los pájaros vuelen ante la presencia de un depredador. La filogenia marca un patrón general que identifica a los individuos como pertenecientes a una u otra especie. Dentro de cada especie, sus miembros no son idénticos. Por ejemplo, no todos los individuos tienen la misma agudeza olfativa ni procesan idénticamente la señal olfativa para asociarla. Por ejemplo, con una sensación placentera, ni necesariamente responden de la misma forma ante el estímulo olfativo. Estas diferencias son motivadas por la dotación genética de cada individuo y las interacciones que se producen entre ese genotipo y el ambiente a lo largo de la vida. El concepto de forma biológica se vincula íntimamente a la noción de tiempo biológico, que alude a la forma en un ser vivo, se adquiere a través de procesos dinámicos que acontecen en dos dimensiones temporales de naturaleza diversa, conocidas como filogenia y ontogenia. Ay, no entendí ese párrafo. ¿No les pasa que a veces leen y no entienden? Vamos de nuevo. El concepto de forma biológica se vincula íntimamente a la noción de tiempo biológico, que alude a la forma en un ser vivo. Es que eso de se adquiere, creo que ahí se equivocaron. Que alude a la forma en un ser vivo que adquiere se adquiere a través. Ay, creo que eso está mal redactado. O ya no lo entiendo o está mal redactado. El concepto de forma biológica se vincula íntimamente a la noción de tiempo biológico, que alude a la forma, en la que un ser vivo se adquiere a través de procesos dinámicos que acontecen en dos dimensiones temporales de naturaleza diversa. Neta, no le entiendo eso. Conocidas como filogenia y ontogenia. La filogenia contempla las transformaciones que las especies experimentan durante su evolución en una escala de miles a millones de años, aun cuando la filogenia y ontogenia acontecen en escalas temporales diferentes, exhiben sorprendentes similitudes. En la filogenia, la especie solo existe en el dominio histórico y a diferencia del individuo no constituye un comportamiento causal en la
fenomenología evolutiva. Por ejemplo, ambas se basan en principios de conservación de la organización y adaptación al cambio. Un ser vivo se define como tal en la medida que conserva su organización y que las transformaciones que experimenta sean solo adaptaciones al medio en el cual se desarrolla. Cuando la organización de un ser vivo se altera, éste deja de vivir en la dimensión ontogénica. Si se habla de evolución, una alteración de la organización significa la extinción de la especie. No lo entendí. Espero que ustedes le hayan entendido para que me expliquen. Comparación evolutiva, el hombre y otras especies. O sea, sí entiendo el concepto de filogenia, ¿no? De cómo el cuerpo se va adaptando dependiendo de las características, ¿no? Pero ya se me olvidó lo que es ontogenia. ¿Se acuerdan que les dije que soy malísima para acordarme de definiciones y conceptos? A mí se me queda como todo el panorama, ¿no? Como la visión del todo. Pero el nombre, no. Lucho con los nombres. Comparación evolutiva, el hombre y otras especies. El primer paso para reconstruir la filogenia de los organismos es determinar qué tan parecidos son entre sí en su morfología, anatomía, embriología, moléculas de ADN, etc. Ya que en última instancia dichas similitudes son un indicador de su parecido genético y por lo tanto de sus relaciones evolutivas. Para poder entender la evolución del cerebro es necesario conocer su estructura y función. El cerebro es un órgano con capacidad para percibir e integrar información y transmitir señales que regulan las funciones orgánicas, ordenan la conducta y elaboran conciencia, pensamiento y lenguaje. Esta complejidad se sustenta en los niveles molecular, celular y funcional. Nivel molecular. Tanto la anatomía cerebral como sus implicaciones funcionales dependen de una arquitectura genéticamente programada. De esta forma, el número de genes que se expresan en el cerebro en su conjunto es superior al que se expresa en cualquier otro órgano. De hecho, los genes relacionados con el desarrollo del cerebro y sus funciones evolucionaron mucho más rápido en los humanos que en otros mamíferos, incluso más que en los primates. Sin embargo, el grado de similitud entre el genoma humano y el del chimpancé se estima entre 95 y 99%. Actualmente se sabe que también existen otras diferencias, posiblemente mucho más relevantes, entre los genomas de primates, humano, chimpancé, orangután y macaco, como las denominadas duplicaciones segmentarias, las cuales producen múltiples copias de fragmentos de genes en distintos cromosomas. De esta manera, en los primates, el ritmo de variación del genoma es mucho más lento que en otras especies, de tal forma que su genoma es más estable, pero en cambio existe una aceleración en estas duplicaciones en la rama de chimpancés y humanos. El hecho de que los humanos se hayan convertido progresivamente en especies más sociables ha favorecido estos cambios genéticos al facilitar cambios cada vez más ventajosos en las capacidades cognitivas. Nivel celular. El cerebro consta de un gran número de tipos celulares, entre los cuales se encuentran las neuronas y las células gliales. Estos dos tipos de células se subdividen y especializan. Cada célula será diferente de las demás, lo cual está determinado por las conexiones de corto y largo alcance que tienen con las otras neuronas y la glía del entorno. La especialización espacial temporal en los circuitos corticales ha revelado que la diversidad celular y su dinámica temporal emergieron durante la evolución y proporcionaron las bases de la evolución cognitiva.
Es curioso el caso de algunos tipos neuronales que aparecen en grandes primates, elefantes y cetáceos, mamíferos marinos. Este hecho ha llevado a pensar que algunos tipos neuronales aparecen de forma convergente en especies no relacionadas filogenéticamente, posiblemente debido a la influencia de una presión evolutiva comparable que obligó al desarrollo de dominios corticales implicados en procesos cognitivo-emocionales complejos. Nivel funcional. Se determina por la forma en que estas células se interrelacionan y conectan entre sí. En el cerebro, la comunicación armoniosa entre las neuronas da lugar a fenómenos únicos que permiten recordar cosas de la infancia, escribir poesía, interpretar una partitura o resolver un problema matemático. Estas neuronas se organizan en el cerebro para formar una inmensa red de conexiones denominadas sinapsis, muchas de las cuales se establecen en etapas embrionarias del desarrollo. La diferencia más notable entre el ser humano y el resto de los animales reside en esta conectividad, la cual permite que las neuronas trabajen como minúsculos centros de integración informativa, microprocesadores donde se toman decisiones fisiológicas que trascienden al comportamiento de los organismos. Si consideras cada conexión con una capacidad de 1 bit, estarías ante una capacidad de almacenamiento equivalente a unos 20 millones de libros de 500 páginas cada uno. Pero sería un error considerar el cerebro humano como un poderoso ordenador, ya que su complejidad estructural y funcional le confiere capacidades que superan con creces a las de cualquier ingenio informático. Filogenia del sistema nervioso. Un momento. Y eso se me acaba el juego. Ya, Pero estás jugando Roblox, ¿no? déjamelo ya. Es que si no dejas tus cosas que desaparecen. Qué feo. Filogenia del sistema nervioso. El sistema nervioso es la parte de los seres vivos que se encarga de controlar todos los procesos como la sensibilidad, motricidad, funciones autónomas, entre otras. De acuerdo con el estado evolutivo, el sistema cambió desde uno muy sencillo a otro más complejo, tal como se conoce en la actualidad. La filogenia del cerebro expone semejanza anatómica con aumento de la complejidad. La mayor parte de las regiones anatómicas presentes en el cerebro de los mamíferos se conserva en el hombre actual. El tallo cerebral, cerebelo, tálamo, hipotálamo, hipocampo, ganglios basales y amígdala han aparecido durante el proceso evolutivo, desde los mamíferos hasta el Homo sapiens sapiens, y se ha conservado con mínimas variaciones. Otras, como la neocorteza, guarda cierta exclusividad en el hombre actual. El comportamiento como producto del cerebro también debe entenderse como resultado de las necesidades que el hombre tuvo que enfrentar en el pasado remoto. Estos ajustes neuroatómicos se heredaron en el hombre de la posmodernidad.
Ay, miren, me dejaron sin batería. Qué mala onda. Pero ¿cómo el cerebro actual fue producto de las necesidades adaptativas de un pasado remoto? La psicología evolucionista debe dar vuelta de hoja y mirar atrás, en el contexto biológico, ecológico y cultural de los primeros hombres, incluso de los primates y mamíferos, para determinar cómo y para qué aparecieron estos procesos en la actualidad, le competen a la psicología. Por ejemplo, el miedo a las serpientes parece ser un residuo muy útil en la actualidad de la vida de los primates. Las serpientes actuaron como agentes que determinaron cambios biológicos en el cerebro de los primates debido a la fuerte presión evolutiva que representaban. Fueron probablemente los primeros depredadores de los mamíferos y por tal razón los primates comparten con estos las regiones cerebrales involucradas en la vigilancia, el temor y la memoria asociada a estímulos que les producían miedo, como las serpientes. Sin embargo, en los primates estas mismas regiones presentan un aumento considerable de tamaño debido a que los estímulos se vieran enfrentados a serpientes más venenosas que los primeros primates y los mismos mamíferos. Tarararara. No sé, ustedes, a mí no me dan miedo las serpientes. ¿Soy acaso una mala primate? Tan bonitas que son. Hoy lo que son los reptiles y las arañas, como me encantan. Es importante darse cuenta de que nuestros circuitos no fueron diseñados solamente para resolver alguna antigua clase de problema, sino también para resolver problemas adaptativos, los cuales cuentan con dos características definitorias. Primero, son aquellos que surgieron una y otra vez durante la evolución de las especies. Segundo, son problemas cuya solución influyó en la reproducción de organismos individuales. Esto obedece a que el motor que impulsa la selección natural es la reproducción diferencial y no la supervivencia per se. A lo largo de la historia, el ser humano ha transitado por diversos cambios tanto anatómicos como morfológicos para llevar a consolidarse como se le conoce en la actualidad. Existió un proceso de adaptación y transformación en aspectos tales como la forma de caminar, homínidos bípedos, la manera de conseguir alimento, la utilización de herramientas o la forma de alimentarse. Todo esto es parte de la evolución que el ser humano ha experimentado desde hace millones de años. Australopithecus es el fósil más completo del que se tenga registro. Tiene una antigüedad de entre 3.8 y 4 millones de años. Fue nombrado como Lucy y su hallazgo permite conocer que la humanidad nació en África. Se trata de un ejemplar de Australopithecus, los primeros homínidos en caminar erguidos como una forma de adaptación a cambios climáticos y las condiciones de su hábitat. Eran de brazos y piernas cortos, su cerebro tenía un volumen que rondaba entre los 400 y 500 centímetros cúbicos. Es un fósil que registra un gran hito de bipedalismo. Esta adaptación facilitó la regulación de la temperatura y la mejora de la visión estereoscópica. Liberó el uso de las manos para posterior construcción de herramientas, pero también estrechó el canal pélvico, lo cual volvió más doloroso el parto. De esta forma se estrecharon los vínculos afectivos, ya que para preservar la especie fue necesario cuidar a la madre y al recién nacido. No lo sé. Yo dudo mucho de eso de la evolución, honestamente. Pero bueno. Y por cierto, los partos no deberían ser dolorosos si no lo haces acostada en una plancha toda fría y lo haces en cuclillas y solito se abre el asunto. Pero bueno.
Homo habilis apareció hace 2.8 millones de años aproximadamente y fue el primer constructor de herramientas bajo de los árboles para vivir en la sabana. Creó los primeros instrumentos de piedra pulida para defenderse y también para cazar. Aunque se dice que era carroñero, el volumen de su cerebro rondaba entre 500 y 800 centímetros cúbicos. Es que si no conecto mi teléfono me quedo sin batería. Me voy a poner una musiquita, pero no quiero que se escuche en el en vivo, pero me ayuda mucho a concentrarme. Vamos a aprenderlos. Connected. Vamos a bajarle mucho. Mercado Libre es bien castroso para sus pinches anuncios. Neta que sí. No sé por qué. No, Mercado, no. Sobre todo porque no me deja entrar a mi cuenta de Mercado Pago. Y dice, es que tu código ya expiró y mi correo ya no tiene espacio para recibir correos. Entonces, ¿cómo voy a recuperarlo? Pero eso sí, me descuentan lo de Disney cada mes. Ay, en fin, sigamos con el Homo erectus. Sustituyó al Homo habilis y fue la primera especie migrante hasta el día de hoy. Se sabe que salió de África, ya que se han encontrado fósiles en varias partes del mundo, como el famoso hombre de Pekín. Se cree que esta especie se extendió hace 1.6 millones de años y hasta hace 500.000 años a lo largo de África, Oriente Medio y sur de Asia. Su esqueleto era de complexión robusta, su cráneo tenía rebordes supraorbitales prominentes. El volumen de su cerebro rondaba entre los 800 y 1250 centímetros cúbicos. Homo heidelbergensis. Esta especie fue descendiente del Homo erectus y su antecesor del hombre de Neandertal. Vivía en Europa hace 250.000 años aproximadamente y aparentemente convivió con los neandertales por algún tiempo. Tenía nariz larga y rebordes supraorbitales menores que las del Homo erectus. Su cuerpo era de complexión fuerte y musculosa, con piernas cortas y tórax grande. De acuerdo con algunos registros, fueron los primeros que enterraron a sus muertos. Su cerebro tenía un volumen que rondaba entre los 1200 y 1700 centímetros cúbicos, mayor que el de una persona actual. Hombre de Cromagnon. El hombre de Cromagnon pertenece a la especie de Homo sapiens. Habitó especialmente en el continente europeo y en la época del Paleolítico Superior. Las fechas estimadas datan de hace 40.000 y 10.000 años, junto con el hombre de Neandertal. Es la muestra más relevante de la evolución humana en el continente europeo. Su aspecto físico era muy similar al del ser humano actual, aunque tenía piernas más robustas y un cráneo cuya característica esencial era su mentón pronunciado. Gracias a su evolución craneal tenía la capacidad de inteligencias necesarias para realizar herramientas de hueso, marfil y piedra, las cuales destinaba a la caza. Otra diferencia es que, si bien eran nómadas dedicados a la caza y recolección, se asentaron en áreas de preferencia y abandonaron las cuevas para poder construir hogares al aire libre. Hombre de Neandertal.
El hombre de Neandertal fue un homínido que vivió en Europa y Asia, Eurasia, hace aproximadamente 40.000 a 400.000 años atrás. Se le conoce también como Homo sapiens neanderthalensis. Es exclusivamente europeo, aunque existen vestigios de su presencia en África durante el Pleistoceno medio. Estudios recientes han demostrado que tanto el hombre neandertal como el Homo sapiens convivieron durante un periodo prolongado de tiempo. Existían ciertas diferencias anatómicas con el Homo sapiens. Su capacidad cerebral era incluso más grande que la del ser humano moderno. Es un misterio la causa de su extinción, lo cual permanece bajo un debate continuo. Sin embargo, la teoría dominante señala que fueron desbordados en número por el Homo sapiens cuando llegaron desde África. Como si hubiera muchas especies de humanos, ¿no? Y a lo mejor lo que hicieron fueron cruzarse y ya. Ajá. Como los ligres. Homo sapiens sapiens. La evolución del ser humano favoreció el desarrollo de su cerebro, lo cual se conoce como encefalización. Al crecer su masa encefálica, el ser humano desarrolló otras habilidades. Un aspecto importante de la relación fue la relación que existía entre el cerebro y el tamaño corporal. El cerebro humano actual es 7 veces más grande de lo que debería en comparación con otras especies. Otro avance importante en la evolución fue el bipedalismo, lo cual permitió el ahorro de energía en el gasto metabólico y el cambio de la dieta. Aumentó el consumo de proteínas de digestión más rápida y todo esto continuó favoreciendo el desarrollo evolutivo del sistema nervioso humano, lo cual posteriormente propició la aparición del lenguaje, otro gran hito de la evolución del ser humano. Homo habilis era un homínido altamente social. Esto se debe al adelanto de los partos y prematuración del neonato, que requería más atención y protección, lo que incrementaba el lazo familiar presente. Su dieta, basada en carroña, contribuyó al desarrollo cerebral, desarrolló estrategias de cacería basada en emboscadas, lo que supone una especie de inteligencia. El Homo erectus pasó a ser carnívoro. Poco a poco fue mejorando el diseño de sus herramientas que fabricaba con guijarros, pero para subsistir fue consciente de la necesidad de reagruparse, pues el grupo garantizaba la supervivencia de la especie. Comenzó entonces la socialización del ser humano, la creación de hábitos de convivencia y la distribución de papeles entre los miembros del clan, antecedente de los roles de género, y a un orden basado en las tradiciones, los usos y las costumbres. Se cree que desde el Homo sapiens sapiens no ha habido cambios tan significativos en el cerebro humano, el cual ha tenido un largo desarrollo evolutivo que comenzó hace 4 millones de años. ¿Ustedes le creen? Yo no le creo. A ver, nos ponen un pequeño video aquí. Pero dice que no está disponible. Vamos a ver. No, es solo una imagen. Ok. Y seguimos con esto. Procesos filogenéticos. Y bueno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una aportación. ¿Cómo definiría en mis propias palabras la filogenia? Entonces voy a poner algo como entre las diversas especies. Bueno. En favela desde David con Sibila, cuántos tremores oscuros. Y pues bueno, eso es lo único que necesitamos sobre filogenia y ontogenia.
Y lo demás es escribirlo en el foro, pero tengo otra tarea que no es escribir en un foro, así que lo tengo que hacer. En ética, me parece, según mi calendario, tengo que entregar algo de ética y es un mapa conceptual, así que eso lo voy a leer y ya cuando me toque hacer la tarea, pues ya. Ya saben, los dejo ir. El estudio de la moral como una necesidad social. Bueno, ahora vamos a aprender sobre ética y moral. La verdad es que ustedes vieron que en el primer cuestionario me fue bien feo, porque como que me confunden muchísimo, ¿no? En fin, aprendamos un poquito. El estudio de la moral como una necesidad social. La complejidad del trabajo de la psicología radica en que para la toma de decisiones se deben considerar aspectos que están relacionados con la moral ética y bioética. Para iniciar, revisaremos el papel que tiene la moral en nuestra sociedad, su vínculo con la cultura y algunos ejemplos que permiten comprender de mejor manera por qué es necesaria su análisis. Sepulcra. Las comunidades humanas realizan prácticas sociales reiteradas que se dan por habituales y no implican necesariamente una reflexión explícita por quienes las comparten. A estas se les domina como usos y costumbres. Se trata de formas particulares o locales que inciden en diferentes niveles de la organización de la vida cotidiana. Mira, ya sabemos qué son las usos y costumbres. Vamos a guardar esta información en un documento de Word. ¿Saben qué es lo que no he podido encontrar? ¿En dónde está mi papelería de Office? Ay, no, no. Les digo que pues tengo el Office, pero no sé en dónde. No, así. En sistemas, ahí tengo un documento. No sé, neta, ¿dónde está mi documento? Pero bueno, con esto voy a poner un nuevo documento en blanco. Y ahí voy a pegar esto que son las usos y costumbres. Lo bueno es que ya puedo copiar y pegar solamente mi portada. Aquí estamos otra vez, va. Se trata de formas particulares o locales que inciden en diferentes niveles para la organización de la vida cotidiana que, aunque cambian entre culturas o a través del tiempo, conservan ciertos gestos que sostienen la identidad tradicional de la cultura en que ocurren. Por ejemplo, si se es parte de la misma cultura, no se cuestiona si estrechar la mano, frotar las narices, inclinar el cuerpo y hacer una reverencia, besarse el hombro, ¿eso para qué? O ambas mejillas. ¿Es adecuado o inadecuado? Las personas simplemente lo realizan porque es lo habitual en su cultura local, a diferencia de la moral, que sí implica una reflexividad sobre lo que está bien o lo que está mal. Ok, de acuerdo con Ferrer y Álvarez, el término moral proviene del latín mos, que puede entenderse como costumbre. La moral es un hecho universal e ineludible. Fíjense, cuando yo era vegana y estaba en esta defensa de los animales, a mí me encantó algo que dijo una chica en una protesta contra la tauromaquia, ¿no? Y dijo, no porque algo es moralmente aceptable significa que está bien. Y así es. Los malditos españoles nos vinieron a contaminar con su tauromaquia. Horrible el asunto. La moral es un hecho universal
e ineludible, es decir, que no hay una sociedad, por simple que ésta sea, que carezca de reglas básicas de convivencia. En todas las culturas existen comportamientos y estilos de vida que son aceptados porque aportan a la organización de la convivencia, así como otros que son rechazados. De esta manera, la moral se convierte en una especie de regulador de la propia actuación y la convivencia social. Por otro lado, la ética es la rama de la filosofía que se ha encargado de estudiar la moral. La ética estudia la moral. De hecho, esta nace a partir de la necesidad de reflexionar sobre los usos y costumbres de las sociedades, como la circuncisión femenina. Su nombre proviene del vocablo griego ethos, que hace referencia a la manera en que se comporta una persona o comunidad. Spinoza y Calva añaden que es un constructo social que regula la conducta de las personas como resultado de la praxis moral que se da en un momento histórico concreto. A continuación vamos a detenernos en considerar algunos ejemplos de cómo se entrelazan los conceptos de usos y costumbres, moral y ética con la psicología. La moral, los usos y costumbres. Los usos y costumbres son algunas expresiones de la cultura que se transmiten de generación en generación por diferentes medios. Van desde la forma de pensar, sentir o actuar hasta la lengua hablada, las creencias, la comida y el arte, etc. Es decir, corresponden al conjunto de saberes que se aprende a través de la convivencia cotidiana. Sin embargo, los usos y costumbres están sujetos al contexto social, por lo cual cambian con el paso del tiempo. Fíjense que ahora que fui a la quema de toros en Tultepec, yo les decía, esto debe de ser más antiguo. A mí me gustaría saber qué es lo que vinieron a destrozar los colonizadores, porque obviamente la quema de toros la hacen en honor a un santo. Y recuerden que en todos los lugares donde pusieron una maldita iglesia, había altares a nuestros verdaderos dioses y a nuestras verdaderas costumbres. Entonces, generalmente tienen una raíz más antigua. Y sí, cambian con el tiempo, desgraciadamente. Como resultado de las interacciones dentro de la cultura, además de lo anterior, hay otros factores como la raza, la clase social e incluso el ser hombre o mujer, que atraviesan estos usos y costumbres. En la palabra de Kimberly Crenshaw, desde una postura crítica negra, le atraviesan diferentes interseccionalidades que interfieren en diversas maneras y que es importante tener en cuenta cuando se analiza la moralidad de un contexto determinado. En el siguiente recurso podrás revisar algunas situaciones que ejemplifican los usos y costumbres en la vida cotidiana y cómo la cultura, el contexto y las interseccionalidades se ven implicadas. Ejemplo 1. Lavar el auto. Hace algunos años lavar los automóviles a chorro de manguera era una costumbre común. No se ve completo. Era una costumbre común en la Ciudad de México. En Semana Santa o en el Sábado de Gloria la gente solía mojarse en las calles. En ambos casos el desperdicio de agua era muy alto y ante los problemas para el abastecimiento de agua que enfrenta la capital del país, estas costumbres debieron modificarse. Yo no creo que haya sido a los problemas de abastecimiento del agua. Lo que pasa es que a la gente, a nuestros abuelitos, los convencieron que era mejor andar en coche y pavimentar las calles que andar en sus lanchitas y llegar de chinampa en chinampa. Recuerden que este es un lago, entonces no hay un problema de abastecimiento de agua, más bien hubo un problema de infraestructura en la construcción de un buen de pavimento que deberíamos de quitar. La verdad es que sí, se debería de quitar y regresar a lo antiguo. En fin. Estas costumbres debieron modificarse y la neta no, la gente se sigue mojando en Sábado de Gloria. Probablemente alguien se preguntó si era justo lavar su auto con manguera
o desperdiciar agua en sábado de gloria, mientras hay mucha gente que no tiene agua para bañarse, cocinar, beber, lavar ropa y demás actividades cotidianas. Pero ¿por qué no se cuestionaron qué es lo que hizo el gobierno para...? Porque ellos fueron quienes generaron el problema. En fin, y no hablo del gobierno de ahorita, o sea, hablo de hace un buen de años cuando todavía, ¿no? Estaban súper mega colonizados y en serio, los de Europa son estúpidos, estúpidos, estúpidos. Lo primero es que algunas personas entendieron la importancia de conservar el vital líquido y de manera voluntaria cambiaron esos hábitos. Sin embargo, no toda la población comprende la importancia de no desperdiciar el agua en este tipo de actividades. Por lo tanto, las autoridades tuvieron que tomar acciones más radicales. Por ello, en la actualidad, quien sea sorprendido desperdiciando agua en el sábado de gloria será acreedor a una multa superior a los 3,000 pesos o bien permanecer bajo arresto hasta 36 horas. En estos ejemplos de la vida cotidiana, a ver, ejemplo número 2. Ir al psicólogo. Dentro de la sociedad desde hace algunos años, la psicología comenzó a considerarse como parte de la salud integral de las personas. Anteriormente se tenía la creencia de que solo aquellas personas que estaban locas asistían al psicólogo. Esta forma de pensar no solo afectaba a los profesionales de esta disciplina, sino también a los pacientes. Ambos eran estigmatizados y discriminados dentro de los círculos sociales donde se desenvolvían. Sin embargo, con el paso de los años y a raíz del reconocimiento por parte de diferentes instituciones, así como de la difusión sobre la importancia del trabajo que desempeña la psicología en la atención a los diferentes problemas de salud mental a los que hoy en día se ve expuesta la sociedad, esta idea de que solamente los locos asisten al psicólogo ha ido cambiando poco a poco y cada vez más personas buscan los servicios de estos profesionales de la salud. Si no es que se aferran a seguir igual de jodidos que siempre, se los juro. Ay, no. A veces escuchar a las personas decir, es que así como soy me gusta ser. Y le digo, si le preguntaras a tu cuerpo diría todo lo contrario, pero no tienes conciencia. Ya hablamos de la conciencia. La conciencia es justamente, perdón la redundancia, ser conscientes de nuestros pensamientos y de nuestro cuerpo. Le digo, si tú le preguntaras a tu estómago, ¿estás de acuerdo con que tome coca? Te juro que te diría que no, ¿no? Te diría, mira, siento acidez, hace que no absorba los nutrientes, manda un buen de azúcar a tu sistema, X, Y, Z, pero no saben escuchar a su cuerpo, por eso tragan pan de dulce y toman coca y toman café, y, ay no, porque, y todavía dicen, es que estoy bien así. No, lo que pasa es que no tienes conciencia. Si tuvieras conciencia, escucharías a tu cuerpo obeso, a tu cuerpo diabético, a tu cuerpo con ansiedad y... Ay, en fin, generen conciencia yendo al psicólogo. En estos ejemplos, ay, faltó uno, pero la neta no quiero leer el otro ejemplo. Bueno, leamos el otro ejemplo. Ay, la discriminación racial. Fíjense, no me está gustando esto, porque yo estoy bien peleada con el eurocentrismo y parece ser que toda la pinche información es eurocéntrica. No me digan que no. Parece ser que toda la información es eurocéntrica. O sea, nosotros no teníamos estos pedos antes de la colonización. La verdad es que no. La próxima vez, bueno, ahora que tenga tiempo, porque ahorita es pura tarea, les voy a leer los orígenes de la psicología corporal y justamente cómo estos ojetes llegan y nos implantan el miedo, ¿no? Y entonces nosotros sí sanábamos con hierbas y esto, y no había ansiedad, no había depresión, nadie sufrió obesidad ni sobrepeso, no había diabéticos, no había hipertensos, o sea, todo esto que es movido por el capitalismo. Ay, en fin, la discriminación racial. ¿Ustedes creen que eso hay en México? No. ¿No? Y justamente estaba viendo a una chica que estaba hablando del por qué convertirnos a todos en blancos, ¿no? Entonces, Dios bendito de la gloria. Aquí no lo había y la verdad es que, pues qué feo que ahora lo haya, porque una persona se sintió superior a otra solamente porque tenía un color de piel diferente.
Y si se dan cuenta, en general, en México casi no hay racismo. No es como que veamos a un negro en la calle y le hablemos a la patrulla como los locos de Estados Unidos, ¿no? Porque desgraciadamente nuestros hermanos americanos pues fueron invadidos por lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, ay, qué feo. En 1950 en Estados Unidos, recuerden que la mitad de Estados Unidos es México. O sea, ese territorio fue robado, ¿no? O sea, si alguien se mete a tu casa, no va a dejar de ser tu casa, ¿no? Lo robaron y desgraciadamente pues no hemos hecho nada para recuperar ese territorio. En fin, en 1950 en Estados Unidos, la discriminación racial hacia personas afroamericanas era normal. Por ejemplo, la población afroamericana no tenía derecho a votar, a tener vivienda digna, no podía utilizar el transporte público o servicios bancarios, no podía comer en los mismos restaurantes que los demás, entre otras tantas reglas de convivencia, que fueron avaladas por un sector de población, que fueron conocidas como leyes de Jim Crow. Ojalá todas tus generaciones Jim Crow se pudran en el infierno. Si bien se trataba de mandatos avalados colectivamente, y a toda la colectividad lo mismo, no por ello eran correctos. Martin Luther King fue uno de los activistas que encabezó el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en 1964. Logró la abolición de las leyes de Jim Crow y ganó el derecho a votar para elegir a sus gobernantes. La separación racial en espacios públicos y el acceso a una vivienda justa, entre otras cosas, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su lucha pacífica en contra de la discriminación racial en Estados Unidos. Bueno, eso decir que el Premio Nobel de la Paz se lo dan a cualquier... En fin, a pesar de que su lucha era justa y éticamente estaba haciendo lo correcto, éticamente, fue asesinado el 4 de abril de 1968. En estos ejemplos de la vida cotidiana y de la psicología se observa que aquellas conductas aceptadas o rechazadas por una sociedad no siempre son adecuadas per se. Por el contrario, es necesario reflexionar constantemente. En mi pequeña instancia en sociología era lo que nos decía, ¿no? O sea, para ser un buen sociólogo primero no juzgas. Yo jamás dejaré de hacer eso, malditos eurocentristas. No, pero sí te tienes que cuestionar absolutamente todo. Cuestiónate todo lo que te han enseñado, ¿no? Desde lo que comes, ¿no? Yo le decía... Ahí estaba hablando con alguien, me dice, es que como bien y que no sé qué, me tomo un pan con mi café, y yo, mames, ¿cuándo cuestionaste si lo que te están dando está bien? No como un pan de dulce, neta, no lo necesitan, y el café en las mañanas muchísimo menos. Imagínense, tú te despiertas con niveles de cortisol super mega altos y para romper el ayuno debes de hacerlo con proteína, no con más ácido. Tu estómago estuvo vacío durante muchas horas, tiene un buen de jugo gástrico esperando que le caiga tantita proteína para ayudarte con el día a día, y le echas café y el estómago dice, me quemo. Pero miren, porque también a mí me educaron así, ¿no? Mi abuelita era de todos los días tu café con leche y tu pan, y eso era el súper desayuno. Después de hablando con una compañerita me decía, o sea, nuestro desayuno de jodidos. Y así es, entre más jodido eres, peor comes. Y gastas más. De hecho, la fruta y la verdura es más barato que el pan dulce todos los días. En fin. Reflexiva. Por ello es indispensable que sea crítica y reflexiva con la relación a los valores y comportamientos. Este es precisamente el cargo que le hace a la ética, estudiar la moral. En la literatura se encuentran varios paradigmas éticos que nos pueden ayudar a resolver dilemas propios de la profesión psicológica, como los de los ejemplos anteriores, que parten de una postura individualista, racional y universal, hasta otras que hacen un giro afectivo como complemento o crítica a estas primeras, poniendo en el centro lo colectivo, relacional, emocional y situado. Veamos más adelante de qué tratan estas posturas éticas.
que nos pueden ayudar a la toma de decisiones ante diferentes dilemas éticos a lo que nos podemos enfrentar. Ok. La historia de la ética. Distintos enfoques. La historia de la ética se remonta a la antigüedad, cuando se trataba de explicar el comportamiento del hombre, por lo cual se plantearon preguntas sobre el bien y el mal desde la filosofía. La historia de la ética se remonta a la antigüedad de Europa. ¿Va? Toda esta pinche información es eurocéntrica. ¡Qué pinche coraje! Ay. Ok. Desde la filosofía. McTaggart, no sé cómo se pronuncia su nombre, explicó la historia de la ética y las diversas concepciones que se han desarrollado al plantear tres periodos principales: antiguo, moderno y contemporáneo. ¿En dónde? Antiguo, en Europa, no aquí. ¡Ay, qué coraje! Revisa la siguiente línea de tiempo donde se exponen las etapas y aportaciones que realizaron algunos filósofos a la concepción de la ética. Filosofía antigua. El primer periodo comprende la filosofía antigua, donde el sentido de comunidad era lo más importante. Platón. No es de América, no es de México, muchísimo menos. Se enfocó en la búsqueda de un criterio para la inclusión de acciones de lo justo, donde se compartiera una forma de vida. O sea, ¿cómo no van a pensar en eso si allá ya se metían con niños? La pedofilia era permitida en Roma, ¿no? La esclavitud, no se diga. O sea, esos güeyes estaban enfermos. Nosotros vivíamos en perfecta armonía con la naturaleza, igual y no en perfección, porque sí había guerras entre las personas y gracias a eso nos vinieron a invadir. Pero, ay, no, cada vez que leo su historia, esta no es nuestra historia, ¿no? ¿Dónde están los fundamentos de moral y ética? Aquí, en México. ¿Cuándo? ¿Por qué? Aristóteles planteó que el bien se define en función de la meta. La aportación más importante de este filósofo a la ética fue la introducción del concepto de felicidad, definida como una actividad elegida en virtud de sí misma. O sea, imagínense, tuvieron que definir felicidad. Porque no lo eran. Cristianismo, Santo Tomás, ¿de dónde creen que es eso? ¿De México? No. Propuso una igualdad de todos los seres humanos ante Dios. ¿Cuál Dios? ¿Su Dios? ¿La de un santo? Ahora, se supone que estas madres son científicas. ¿Por qué le ponen Santo Tomás? ¿Que el pendejo no tenía un nombre de pila propio? No era un santo. O sea, ¿cómo por qué le vamos a decir Santo Tomás? En fin. Y ahora, si todos los humanos eran iguales ante Dios, entonces, ¿por qué? Fíjense, Dios existe. Dios es todopoderoso. Y lo que nosotros entendíamos como Dios era el todo, era Ometeotl. O sea, no era como que un Dios castigador que te llena de culpas. Dios sí existe, es lo que absolutamente mueve absolutamente todo, pero no en esta idea judio-cristiana, ¿eh? Esas cosas obviamente se vieron alimentadas por humanos torpes. Ay, este señor Tomás, propuso una igualdad de todos los seres humanos ante Dios. O sea, él ni siquiera tenía que proponerlo. Dios nos ve por iguales a todos. Y él se apropió de eso. ¿Qué estupidez? Una ética intermedia donde lo más importante es el mundo que vendrá después. O sea, imagínate, por eso tantos pinches latigazos y golpes de pecho y siendo una mierda en esta vida. Sea una buena persona en esta vida, no en la que viene. Planteó la existencia de un yo racional que se encuentra en una lucha con los apetitos. Porque obviamente eso de los apetitos, eso de los deseos y demás, ¿quién creen que les empezó a meter culpa y que empezó a... Todo es prohibido, todo es prohibido, todo es prohibido, todo es prohibido? Malditos europeos. Filosofía moderna del Renacimiento del siglo XIV
al año 1800 aproximadamente. ¿De dónde es esa época? Obviamente. Pura información eurocentrista. ¿Qué asco información? En este periodo, el sujeto tenía un papel fundamental en la ética y las preguntas relacionadas con el actuar ético eran principalmente ¿qué debo hacer y cómo debo actuar? Algunos representantes, pues ya saben, chingo de europeos que no me voy a aprender sus nombres. Nicole, no sé qué. En este periodo, el sujeto tenía un papel fundamental en la ética y las preguntas relacionadas con el actuar ético era principalmente qué debo hacer y cómo debo actuar. Immanuel Kant introdujo el concepto de deber al plantear que la obediencia de las normas requiere el deber por el deber mismo y no por un fin ulterior. Friedrich Hegel entendió la ética desde una concepción histórica donde el hombre se relaciona siempre con su tiempo y con los otros. De ahí se desprende la idea de libertad, la cual se define por el contexto. Arthur Schopenhauer resaltó el concepto de voluntad de ser, lo cual implica que la conducta está determinada por esa voluntad. Nietzsche, otra personita bien asquerosa, planteó a la razón como el elemento más evolucionado respecto a la pasión. De esta manera, la razón termina convirtiéndose en el destello de las pasiones. Filosofía contemporánea a finales del siglo XIX o principios del XX, obviamente no en México. Este periodo siguió planteando las preguntas de la filosofía moderna y antigua, pero agregó cuestiones relacionadas con la manera en que cada individuo debe decidir o elegir. Max Scheler afirmó que la persona es un ser realizado por actos y tiene una esencia individual. Se puede definir a la persona como el ejecutor unitario de todos los actos. Jean-Paul Sartre fundamentó su aportación de la ética en la libertad. Según este filósofo, no hay determinismo ya que el hombre es libre. Como pudiste observar, toda esta información es eurocéntrica. La ética es el resultado de un análisis detallado que se ha presentado a lo largo del tiempo, en el cual se han planteado diversas perspectivas fisiológicas, filosóficas, al examinar y delimitar los principios que le explican. Para profundizar en el tema, revise el documento La enseñanza de la ética en psicología, problemas y perspectivas históricas. No me dan muchas ganas, pero algo me dice que me lo van a hacer leer. ¿Tengo que leerlo? Tal vez. No estoy muy conforme con eso. La deontología. Además de la ética, existe otro campo de conocimiento dentro de la filosofía que se interesa por este tema, la deontología. Su etimología proviene del vocablo deos o deontos, que significa obligación o deber, y logia, que significa estudio. Por lo tanto, se puede entender como el estudio de los principios éticos apropiados voluntariamente, bajo los cuales se conducen un grupo social. Algunos autores también la nombran como ética de las profesiones, ya que establece lineamientos que orientan el ejercicio ético de diferentes profesionistas en distintos campos de acción. A continuación, revisa algunos ejemplares que te permitirán comprender este concepto. En el caso de la deontología es posible encontrar algunos ejemplos muy concretos como el juramento hipocrático y el código ético del psicólogo. El juramento hipocrático se considera como uno de los primeros códigos éticos, cuyo objetivo es delimitar aquellas acciones permitidas y aquellas prohibidas a los profesionales de la salud. Se puede interpretar como los valores y principios que deben de orientar el quehacer cotidiano de los médicos. Actualmente los principios y valores que están planteados en el juramento hipocrático no corresponden al estado actual del conocimiento, ni al desarrollo tecnológico, ni al encargo social que hace a los profesionales de la salud. Por lo tanto, ha sido necesario desarrollar nuevos códigos éticos que agrupen valores y principios correspondientes al momento histórico actual.
Y el código ético del psicólogo. En México existe un código ético para los profesionales de la psicología. La Sociedad Mexicana de Psicología fue la organización que se dio la tarea de crearlo. Para lograrlo se revisaron códigos de ética de diversos países. Se llevaron a cabo consultas con los miembros de la organización y con otros profesionales de la disciplina, y se revisaron normativas nacionales como la Ley General de Salud, lo cual dio como resultado el código de ética bajo el cual todos los profesionales de la psicología deben normar su actuar profesional. En las bases generales de este código se establecen 4 principios específicos a los que se debe apegar el actuar de los profesionales de la psicología. Respeto a los derechos y dignidad a las personas. En todo ejercicio profesional de la psicología se debe otorgar un trato digno donde se respete, proteja y fomente el derecho a la privacidad, autodeterminación, libertad y justicia de todas las personas. Cuidado responsable. El profesional de la psicología muestra preocupación por el bienestar y por evitar el daño de cualquier individuo, familia, grupo o comunidad. Integridad en las relaciones. Se debe fomentar la integridad en todas las relaciones que formen parte de sus actividades profesionales con base en el respeto, honestidad y justicia. Y responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad. Tiene la responsabilidad de dar a conocer los conocimientos y contribuciones que beneficien a la sociedad. Esto ya lo habíamos leído, ¿se acuerdan? La bioética. Este concepto describe un campo de conocimiento donde coinciden diferentes disciplinas cuyo objetivo es analizar y reflexionar sobre aquellas acciones que podrían salvaguardar o atentar contra la vida de una persona o un grupo de personas, ya sea física, social o emocionalmente. Si bien la bioética también se interesa en otros tipos de vida como la fauna y la flora, desde el campo de la psicología el enfoque se dirigirá hacia las personas. Este orden jerárquico va de lo general a lo particular, que es la manera en que debería de abordarse cualquier dilema ético. El término bioética fue acuñado por Van R. Potter, bioquímico estadounidense, profesor de oncología en la Universidad de Wisconsin, a principios de 1970. Algunos autores comenzaban a emplear el término bioética para hacer referencia a una ciencia enfocada en reflexionar y debatir sobre una ética para la vida o sobre la vida, ya que los avances tecnológicos en el campo de las ciencias biológicas y de la salud podrían rebasar los límites entre tecnológicamente posible y lo éticamente permitido. Para Potter era necesario reflexionar sobre la explotación y depredación de la humanidad que la humanidad causaba a la Tierra y las condiciones en que se dejaría a las generaciones futuras. A partir de esta idea escribió su libro Bioética, el puente hacia el futuro. En dicha obra presentó una serie de argumentos y reflexiones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y crear un campo de conocimiento que sirva como interlocutor entre la ciencia, la tecnología y la vida en cualquiera de sus formas. Pues imagínense cuánto tiempo se tardaron en descubrir lo que nuestros antepasados ya sabían. Oh, sí, equilibrio con la naturaleza. Dios, cuántos años después y después de que ya destruyeron todo. Con esta publicación inició la construcción de una ciencia posicionada dentro de la filosofía, específicamente en la ética, nutrida por distintas disciplinas como la medicina, el derecho, la ecología, la psicología, entre otras. De este modo, es posible definir a la bioética como el campo de conocimiento que atiende los problemas éticos generados en las ciencias médico-biológicas y de la salud, como resultado del avance tecnológico, del contexto de práctica y las decisiones tomadas en cada caso.
En el caso de la psicología, la aproximación ocurre desde cualquiera de sus áreas de especialización, donde a raíz de una interacción, atención o intervención, surge un conflicto de índole ético que puede comprometer la salud de las personas o vulnerar sus derechos. Para reflexionar sobre los conceptos planteados, revisa el siguiente ejemplo. Una adolescente de 16 años le comparte a su psicóloga que está embarazada. Sí, ya lo habíamos leído y piensa abortar, pero sin que sus padres se enteren. Tampoco desea que su pareja se entere porque le ha expresado en diversas ocasiones que él quiere formar una familia con ella. Por lo tanto, piensa pedir apoyo a una amiga para que la acompañe y le ayude recibiéndola en su casa por lo menos una noche. Además, por ser menor de edad, tendría que hacerlo en una clínica clandestina. Recuerden, ese día les comenté, eso no es necesario. Si van al centro de salud que está en Eduardo Molina, no es necesario que lo hagan en una clínica clandestina y no importa que seas menor de edad. Contarlo a los padres del adolescente, violar el secreto de confidencialidad, apoyar al adolescente en el proceso, incluso acompañarla para vigilar que todo salga bien, obviamente no. Tratar de disuadir a la joven para que lo hable con sus padres y juntos solucionen el problema, aunque solo puede parecer coerción y manipulación. No es coerción. No le estás obligando a él. De hecho, los psicólogos lo que hacen es guiarte. No toman decisiones por ti, solo te guían para que tomes tú las decisiones. No hacer nada, incluso renunciar a continuar con el proceso terapéutico, explicando las razones por las cuales no puedes seguir. El caso es complejo y es posible que se encuentren opiniones opuestas. Sin embargo, justamente la bioética desde su campo de conocimiento ha generado diversos planteamientos teóricos, metodológicos que permiten orientar y apoyar a los diferentes profesionales de la salud en la toma de decisiones cuando se enfrentan a este tipo de dilemas éticos bajo su trabajo cotidiano. Sí, ya lo había leído. Ahora sí, conceptos claves de la ética. Como reversaste en los recursos anteriores, la ética se relaciona con diversos elementos fisiológicos y psicológicos que permiten la reflexión sobre el comportamiento humano. Por ello es aplicable a diversos ámbitos que abarcan desde lo personal hasta lo profesional. Para lograr una mayor comprensión del tema deberás identificar los principales conceptos de la ética. Para participar en esta actividad realiza lo siguiente. Identifica los conceptos más importantes que se vinculan a la ética: ética, moral, bioética, perspectivas teóricas, perspectivas filosóficas, usos y costumbres y deontología, entre otros. Organízalos gráficamente en un mapa conceptual, usa conectores, guarda tu mapa conceptual y envíalo. Así que bueno, ya leímos. Me toca hacer un mapa conceptual con sus definiciones. Y listo. Los dejo por ahora. Voy a empezar a hacer el mapa conceptual y voy a comentar en el foro. Y nos estamos viendo despuesito. ¡Mua! Y recuerda que la inteligencia es sexy.